Bueno, queridos amigos, a ver, aparentemente ya estaríamos en vivo prácticamente en nuestro canal. En este caso, para vincularnos con todos ustedes y comentar algo realmente interesante, importante, trascendente en general. Vamos a hablar sobre las sincronicidades. Las casualidades verdaderamente no existen, algo muy importante. Así es el título en definitiva del video. Mucha gente nos pidió que explicáramos un poco, que habláramos algo de esto. Tenemos habilitado el chat también. Vamos a intentar habilitar también una transmisión de Facebook, pero bueno, no está resultando tan fácil en este momento transmitir en Facebook. Así que bueno, vamos a dejarlo por esto y después ponemos este video en Facebook. Miren, la cosa surgió así, más que muchos pidieron, pero días atrás estaba pensando en el accionar de los homeopáticos, en definitiva, algo muy importante de las tinturas homeopáticas, esa dilución de 1 en 100.000 tal vez, de un reactivo con determinada finalidad. Tienen todos abiertos el chat y esto después lo vamos a fraccionar en varios videos cortitos porque todo el mundo está pidiendo videos cortos. Pero nosotros hablábamos sobre los homeopáticos y es algo realmente fantástico porque con los homeopáticos, como decíamos, es una dilución de uno de repente en 100.000 y yo le estoy dando a mi cuerpo en realidad solo una idea concreta de lo que quiero para mí. Le estoy dando una realidad diferente que yo se la doy, como en muchos casos, debajo de la lengua, como se pide en muchos casos con los homeopáticos para una asimilación súper rápida, como se hace con las pastillas cardíacas. Una gota debajo de la lengua para una asimilación súper rápida de este mensaje específico, que es un mensaje codificado, lleva el mensaje de una acción compasiva para mí mismo y para mi cuerpo. Yo actúo compasivamente conmigo mismo, me perdono, me proporciono algo para sanar yo mismo. Y te vamos a pedir que, si te parece correcto, compartas este video de la manera que juzguen conveniente, para que mucha gente entienda cómo son estas cosas. Yo le doy a mi cuerpo un símbolo de sanación. Eso es la homeopatía, un símbolo de acción compasiva para conmigo mismo. Y luego el campo que me rodea hace todo el resto del trabajo. Esto es muy importante, pero ¿cómo es este sistema? Esto es muy importante comprender, porque de aquí en más depende de la física del campo. Miren, tanto que se habla el campo. Esto es física expresada en la química de mi cuerpo. Una gota de 1 por 100.000 expresada en mi cuerpo me da la señal a mí y a mi innato, mi cuerpo inteligente, de lo que tiene que hacer. Coordinarse con el campo para buscar el equilibrio, para volver al equilibrio. El campo hace el resto del trabajo. Esto es muy importante. El campo se conecta con el innato, con mi cuerpo inteligente y forma creaciones de sanación, que inclusive en algunos casos llamamos inclusive sanación espontánea, que son sumamente poderosas y dependientes de mi intención inicial al tomar aquella gotita debajo de la lengua. La física regular, el campo nos rodea totalmente y lo único que quiere esa conciencia del campo, la conciencia universal, es proporcionarte equilibrio, proporcionarte
cuestiones benevolentes para contigo mismo. Fíjense cómo es esto. Pero aquí es donde vamos a ir mucho más profundo y vamos a analizar las sincronicidades en nuestra propia vida. Porque lo más sincrónico que podríamos tener en nuestro cuerpo, o lo más sincronístico que podríamos tener en nuestro cuerpo, como respuesta al campo, sería la salud. Esto es sumamente importante, es lo más equilibrado, lo más profundo y lo más equilibrado que el campo puede darnos. Aquí podés entender de determinada medida cómo funciona la homeopatía. Saludos desde México, dice Juliana Pérez, a la que le mandamos un abrazo grande en este caso. El chat también está abierto. Hola, saludos desde Bogotá, Colombia. Dice también Germán Torres, Silvana Fares también dice un fuerte abrazo, Jorge, desde Rivera, en poco tiempo iré a verte. Claro, con mucho gusto, Silvana, te vamos a estar esperando. Pero como les decíamos, miren, aquí tenemos una idea de cómo funciona esta magia de la homeopatía. Magia, esa química que entra en mi cuerpo y que en la realidad es física coordinada con el campo. Miren qué importante, conmigo mismo, con mi conciencia y con el campo, como todo en la vida. Esto siempre está coordinado con el campo, si es que yo estoy sincronizado y alineado con esa realidad y con el campo. Pero empecemos por el principio. Vamos a entender la fuente creadora, o como ustedes quieran llamarle. Algunos le llaman Dios, su propio Dios, otros le llaman la fuente, la conciencia colectiva. Fue aquel que creó todo esto que estamos viviendo de alguna manera. Y ahí es donde aparece la física que tenemos presente hoy por hoy, que no es otra cosa que la expresión del campo con amor y con benevolencia para todos nosotros. Pero tenemos que tener muy claro que los seres humanos podemos, en cierta moda, estar alineados con ese campo o no. Ese es el gran dilema. Tenemos libre albedrío y podemos reconocer la existencia de ese campo y de esta hermosa y amorosa realidad, o podemos desconocerla totalmente y no hay un juicio verdadero si lo hacemos o dejamos de hacerlo. No hay problema, no hay un juicio de Dios, como dijeran las religiones o aquellas religiones castigadoras. No hay un juicio por hacerlo o no hacerlo en la realidad. La información está allí como está en este video y tú podés pasar en la realidad toda la vida sin recibir esta información o ya la estás recibiendo como todos los que están escribiendo en este momento. Patricia Peters que dice hola, buenas noches, saludos desde Barcelona, un abrazo, dice Pat Peters. Gracias, gracias, un fuerte abrazo. Gabriela Acero, también saludos desde Aguascalientes, México. Lucy Albo dice saludos desde Montevideo, Uruguay, aquí cerca. Gracias, Lucy Albo. Y entonces, fíjense, como estamos diciendo, sincrónicamente podrías no haber nunca recibido esta información si tu intención no hubiera sido recibirla. Nada es por azar, no existe el azar. Podrías pasar 10 vidas sin evolucionar un centímetro y nadie te juzgaría en la realidad. No habría juicio porque el Dios, si lo quieren llamar así, o la fuente, o como quieran llamarle, no es ese Dios castigador que, como lo expresaban muchas religiones, castigador, sino que Dios verdaderamente está dentro de ti mismo y no juzga mis propias acciones como no me las juzgo yo a mí mismo. Yo no juzgo mis acciones
de esa manera en lo profundo que hacemos, sino que jugamos en la realidad de acuerdo a memorias dolorosas que tenemos implantadas en nuestra historia, ¿verdad? A repeticiones de patrones que los tenemos incorporados en nuestra historia. No hay nada que tengamos que hacer, que haya que hacer, que tenga que hacer. Nadie te obliga a hacer nada. Tu yo superior te da la intuición de lo que necesitas y tienes la libertad de tomarlo o dejarlo. Tienes la intuición de a dónde tienes que ir, de lo que necesitas, pero el sistema está oculto en definitiva y tenemos que seguir nuestra intuición profunda. Si tu espíritu te lo da, es porque tú lo deseas en el fondo, si no, no te lo va a dar. Si tu intención es recibir la intuición, la vas a recibir del campo y nadie te ha obligado. Tú has tenido la intuición de ir a donde necesitas ir, pero nadie te obliga. Hay un sistema oculto y esto es muy importante. Estamos diciendo esto en el minuto 11:11. Es muy importante, es un sistema que la ciencia le llama entrelazamiento, no de manera totalmente correcta. Es física en la realidad. Física, pero física con actitud benevolente. Es una realidad benevolente con todo lo que logra conectarse con ella. Esa realidad trata de unir y sincronizar todo aquello que hace contacto con ella. Está incorrecto, pero el nombre que le dio la ciencia es entrelazamiento. Realmente es un entrelazamiento con la benevolencia y con la fuente creadora y con el todo. Esto nos lleva a que alguna vez tenemos que detenernos y pensar por qué ocurren las cosas en nuestra vida. Porque es una sincronización poderosísima de las situaciones que viven decenas y centenares de personas. Todos hemos vivido alguna vez la situación en la que se nos da aquello perfecto, que no podíamos creer, es lo que necesitamos justo en este instante y aparece para nosotros. No lo podemos creer, pero no es solo bueno y benevolente para nosotros, es bueno y benevolente para todos los involucrados que están en esa situación. Esta es la parte poderosa de las sincronicidades. Es un aprendizaje formidable para mí y para todos los que se encuentren en esa situación de alguna manera vinculados. Lo vea o no lo vea yo como un aprendizaje benevolente, porque a veces puede ser muy doloroso y muy poderoso y muy difícil de ver como algo benevolente, pero algo detrás me está enseñando y la obligación se torna en encontrar cuál es el aprendizaje para evolucionar en conciencia y seguir adelante. Porque fue mi propia conciencia que me llevó en definitiva a esa misma sincronicidad. Fue mi propia conciencia que sincronizó con el todo esa situación para que yo comprendiera cuál es mi realidad profunda. Tú llegaste a este video porque hay algo en tu conciencia que quiso llegar, que quiso entender, que quiso evolucionar y evolucionar la propia conciencia. Si no, nunca lo hubieras visto. Piensa en el campo como algo que siempre está todo a nuestro alrededor y permanentemente nos da pequeños mensajes. Y esto nos podría llevar a pensar por qué funciona en realidad la naturaleza. O se piensan que el equilibrio en la naturaleza ocurre porque sí, automáticamente. Este es un tema súper interesante y seguimos agradeciendo Patricia Valverde, saludos desde Costa Rica, qué divino Costa Rica, Patricia, pura vida.
un lugar realmente magnificente, así habría que llamarlo. Karina Carrera, gracias Jorge por brindarte hoy en el día de eclipse, mueve mucho mis apegos. Muy bien, mis aguas, perdón, dice Karina Carrera. Ada Santana dice, hola Jorge, ¿cuál es la diferencia entre este y el desdoblamiento? Gracias, mi alma bendice su alma. Ada Carolina, desde Florida, Estados Unidos. Claro que sí, Ada, ahora vamos a hablar un poco más sobre eso. Esto es todo muy importante. El equilibrio de la naturaleza, como estábamos diciendo, ¿es al azar? ¿Ustedes piensan que el equilibrio ecológico es al azar, que todo es al azar? No, nada es al azar en la realidad. En algún momento nos vamos a empezar a preguntar de dónde proviene ese equilibrio, quién lo equilibra todo, porque es demasiado perfecto y es espectacularmente sincronizado desde todo punto de vista. Está todo totalmente sincronizado. Y yo pensaba mucho en mi último viaje a Alaska, cuando este año alguien me enviaba un mensaje y me decía, ¿cómo está Alaska, todo aquello del desastre del Exxon Valdez? Miren, algo que ocurrió hace muchísimos años, algo que fue señalado como el peor desastre ecológico de la historia, el derramamiento del petróleo de un enorme petrolero, un super petrolero, el Exxon Valdez en Alaska. Pero yo pensaba, ¿cómo alguien puede pensar que eso no tiene una bioreparación, una bioremediación? ¿Cómo alguien puede pensar que el daño es permanente e interminable, definitivo, que no tiene solución? Eso sería ridículo, porque la existencia estaría totalmente condenada. Y veía los estrados que el pensamiento tridimensional ocasiona en las personas. Aquello que muchos quieren provocar en nosotros hoy por hoy, el pensamiento totalmente tridimensional y lineal, ¿verdad? De muchas opciones políticas y religiosas que quieren provocar en nosotros para que no veamos el poder nuestro y de la naturaleza, para que no comprendamos el poder que tenemos y el poder que tiene la naturaleza, sin darnos cuenta que la historia nos dice, por ejemplo, que la Tierra distribuía durante su propia formación millones de barriles de petróleo en los océanos, ¿verdad? Y nada de eso está todavía polucionando nuestros océanos. Aquellos que burbujeaban desde el fondo del océano y cubrían el océano, pero la bioremediación o bioremedación recuperó todo eso y nosotros ni siquiera lo vemos y ni siquiera pensamos en todo eso. Cuando tenemos una catástrofe como los derrames petroleros, no le damos ningún crédito a la naturaleza y nos olvidamos que existe eso, la bioremediación de la propia naturaleza y la tierra. Cuando cambiamos algo en el ecosistema, cambia todo el equilibrio. El equilibrio perfecto se va. Los humanos nos damos cuenta del error y intentamos reequilibrarlo. Pero en realidad tenemos que hacernos la pregunta perfecta. ¿Qué es lo que genera ese equilibrio perfecto? Debemos darnos cuenta que la madre naturaleza es el nombre perfecto para el campo. El campo genera ese equilibrio. Es una física que demanda acciones sincronizadas de armonía y equilibrio en el planeta. Miren lo que estoy diciendo. Cuando dejamos las cosas sin actuar sobre ellas, las cosas entran en la sincronicidad, en un equilibrio automático. Y la madre naturaleza es el mejor ejemplo que podemos dar de equilibrio al que se vuelve una y otra vez sin importar
lo que hagamos. Hay tiempo lineal, humano, involucrado en el equilibrio para que nosotros comprendamos el desequilibrio que podemos ocasionar. El campo de la naturaleza, el campo del que estamos hablando, va a cooperar con nosotros para proveernos nuestro deseo de equilibrio y armonía con el todo. Y aquí tenemos que entender cómo es nuestra interacción con el campo, con la naturaleza, si es que quieren llamarlo así. Y esto lo vamos a seguir viendo en minutos nada más con el segundo video de sincronicidades. Cómo podemos interactuar con ese campo y vivir en ese campo de sincronicidades que de aquí en adelante, en la medida de que correctamente, van a guiar absolutamente tu vida. Las sincronicidades te van a ir mostrando el camino. Te lo van a mostrar, como ya hemos dicho, centenares de veces en nuestras charlas de sanación. La vida puede dejarse guiar absolutamente por las sincronicidades. Acá hay cosas muy interesantes y Ada Santana, como les decíamos, preguntaba, en unos minutos vamos a seguir con la segunda parte. Ada Santana nos preguntaba cuál es la diferencia entre esta y el desdoblamiento del tiempo. En la realidad no la hay. Vivimos en un tiempo multidimensional desdoblado, siempre. Y ahí es donde surge nuestro doble cuántico, sobre el que hemos ido haciendo libros y sobre el que de aquí en adelante vamos a empezar a dar pautas. Cómo vienen las enfermedades en base a nuestra propia multidimensionalidad. ¿Por qué se generan enfermedades en base a que somos multidimensionales? A la cuántica de nuestra verdadera realidad como humanos cuánticos. Alguien dice, desde la Patagonia, Argentina, dice Silvana Kling. Abrazos, muy lindo, gracias Silvana. Pero esto es muy importante que Ada lo comprenda. No hay diferencia. El doble cuántico es permanente. Sí hay formas para conectarnos con él de una manera mejor. Solo en minutos ya estaremos con la segunda parte de esto y trataremos de poder sacarla también en Facebook, que hasta ahora no pudimos. Suji dice, hermosa sincronía el conocerte, un fuerte abrazo. Hermosa sincronía, claro que sí, siempre son sincronías hermosas las que guían nuestro camino. Y a veces es muy difícil comprender las lecciones para que no nos pongamos en víctimas, para que no entendamos que a veces, como hay dolor involucrado, no comprendemos realmente la lección y no nos parece que está mal, y en la realidad a largo plazo estamos hablando de miles de años de existencia del alma, en definitiva, miles y miles y miles de años, muchísimos miles. Ahí empieza a haber entonces sincronicidad en los aprendizajes de absolutamente todo. Por eso es que a veces encontramos que hay patrones que se repiten en nuestra propia vida y que hay determinadas cosas que nos afectan mucho más que a otros. Solo determinadas cosas nos afectan poderosamente. Queridos amigos, estamos en unos minutos nada más en este mismo canal con la segunda parte de las sincronicidades para ustedes. Namaste. Bueno, creo, queridos amigos, que ya estamos saliendo. Vamos a ver, aparentemente estamos saliendo por uno y otro lado. Estamos intentando salir en todos lados al mismo tiempo. Vamos a ver si podemos salir ahora en Facebook también. Bueno, aparentemente sí. Bárbaro, perfecto. Ojalá que esto salga
correctamente, sí va a salir porque es sincronicidad. Miren, queridos amigos, estamos hablando, esta es la segunda parte, vamos a hablar de sincronicidades. Y para quien en Facebook no tuvieron la primera parte porque no se trabó la transmisión, la vamos a subir en video dentro de minutos nada más después de esta transmisión. Vamos a subir la primera parte para que la tengan igual que la tienen los amigos de YouTube y los amigos de Instagram también, en la que podemos salir aparentemente con esta segunda parte también, muy importante. Bueno, muy bien, como les decimos, gracias a todos los que participan. Ya está viendo ahí Élida, Adriana, Claudia, Yeldi, mucha gente, hola Jorge, hola, ¿cómo están? Bueno, ya hay gente en Facebook también, obviamente en YouTube, así que bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de esto que dimos a llamar sincronicidades. En la realidad, miren cómo es, esto es algo que siempre nos han preguntado y es muy importante. Como decíamos en la primera parte, dice Claudia, muy bueno, gracias, dice Anabel Rojas, hola, también en YouTube, aquí también en Facebook, bueno, se va uniendo gente, ya hay más de 50 personas, en total debe haber unas 70, 80 personas por un lado y por otro. Muy bien, esto es un placer para nosotros, como siempre decimos. Pero como decíamos en la primera parte, con la homeopatía, tan solo unas pequeñas partes por 100.000, ¿verdad? O unas pequeñas partes por millón, hacen un efecto espectacular en nuestra vida. Esa es la parte que hay que comprender. Unas partes por millón del reactivo que nosotros queremos darle a nuestro organismo, le da a nuestra conciencia y al organismo conjuntamente con el campo la idea de lo que nuestra conciencia quiere del campo. Fíjense cómo es: sincronicidad, coordinación y equilibrio. Equilibrio para nuestra vida, para nuestra salud, en definitiva, creando una curación que ya explicamos absolutamente. Y eso es lo que no entendemos de los medicamentos. Los medicamentos funcionan porque yo le doy una señal a mi organismo de acción compasiva conmigo mismo y el cuerpo quiere crear armonía con ese químico para crear la armonía en la que mi conciencia está pensando cuando lo toma. Fíjense y imagínense, por ejemplo, con los antibióticos, con los que me dicen yo tengo que tomar 3 o 4 o 5 veces al día, 4 o 5 veces al día, 4 o 5 veces al día, yo tomo conciencia de que estoy tomando esta pastillita para mejorar lo que yo quiero que mi cuerpo, mi innato, mi cuerpo inteligente resuelva. Y la conciencia y el cuerpo lo hacen. Por eso tenemos cientos, decenas de experimentos que nos dicen que los placebos también funcionan en la mayoría de los casos, llevándonos a ese estado súper sincronístico que podríamos tener, ese estado de equilibrio absoluto, la salud. La conciencia es física y acciona sobre la física también. La energía de la intención hace que mi pensamiento tenga un ítem de acción verdadera en nuestro organismo. Ahora vamos a hablar de cosas avanzadas, porque estamos en un mundo que está avanzando a pasos agigantados, donde no es posible ya quedarse inmóvil. Si fueras de los que quieren quedarse inmóvil, no hubieras llegado a este video. Esta es la nueva energía para las almas antiguas y tú estás en ella. Y avanza muy rápidamente hacia el futuro. Es eficiente y es perfecto. Y avanza muy rápidamente.
pero cómo es el sistema para que esto funcione a nuestro propio ritmo, en nuestra propia vida. Y tú discernirás si este mensaje es correcto o no lo es. Sentirás la energía y aplicarás lo que tú entiendas correcto. Ese es el libre albedrío, tomar o dejar, discernir, asimilar cosas o no asimilarlas. Ese es el libre albedrío y nada más que eso. Yo puedo asimilar todo o nada de este mensaje o de todos los que recibo. Comprender o no comprender nada, querer entender y buscar honestamente o no querer entender. Es mi libre albedrío. Ese es el libre albedrío. Pero no sabemos cómo funciona. Y tenemos, como decía Steve Jobs, que unir los puntos para darnos cuenta por qué funciona y cómo funciona. Cómo es que podemos acceder a todo esto, a las sincronicidades en nuestra propia vida. Pero debemos entender que para sincronizarnos con el campo, debemos de festejar, debemos de celebrar quienes somos. Es una actitud que debemos de tener para estar totalmente sincronizados con el campo. Debemos de celebrar profundamente lo que somos como personas, lo que nos toca. Debemos abandonar todas aquellas culpas, dudas y falta de autoestima que nos frena en nuestra vida. Aquellas cosas que tememos hacer, aquellas cosas que yo no puedo hacerlo, no debo hacerlo, no tengo la capacidad para hacerlo, esa falta de autoestima que me hace parecer que no lo merezco. Tengo que borrar todo eso que pienso que no merezco para yo estar coordinado con el campo. Celebrar mi poder, celebrar mi interior poder. Quitar las capas de falta de autoestima, como decíamos en algún momento, de culpa para llegar al verdadero campo, para llegar a nuestro verdadero yo soy, con nuestra conexión con todas las cosas y con el todo, con el campo, el yo alegre, el yo saludable, el yo alegre, poderoso. Es porque yo soy parte del campo y del todo. Es la celebración de que yo pertenezco a todo esto y soy parte poderosa y central de todo esto. Hay que soltar todos esos egos espantosos que nos enseñaron nuestros padres y profesores, que debemos aprender que no somos nada, que venimos de la nada y que cuando nacemos venimos de la nada y solamente aprendemos lo que aprendemos en esta vida y que no entendemos nada y que no tenemos ninguna información, que venimos sin nada, que todo está solo en esta vida. Hay demasiada gente que está interesada en que creamos esto verdaderamente y en que somos pobres e infelices de información y de todo. Cuando venimos, un bebé, no entendemos nada, solo lo que aprendamos es lo que nos va a hacer poderosos. Miren, solo lo que nos formen, la educación nos va a hacer poderosos. Hay demasiada gente interesada en que no seamos todo lo poderosos que podemos ser. Y nosotros mismos no lo creemos y no lo somos. Esto es muy importante. Hay un montón de mensajes por todos lados y vamos a compartir algunos. Dice, me encanta escucharte. Hola, soy Mónica. Mónica Acosta, te felicito, gracias, saludo desde México, dice Edith Bernal. Celia González también dice, saludos desde Guadalajara, es un placer escucharte. Entonces dice Jesús García, Jorge, te seguimos desde España, un abrazo. Edith Bernal dice, llevo meses con todo, bueno, no veo muy bien qué es lo que dice, con todo el lado derecho mal. Vamos a ver. Patricia Valverde dice, pura vida, gracias. Hermosa
cada frase. Sí, Patricia, pura vida. Namaste por esa hermosa Costa Rica que yo supe disfrutar, un país realmente pacífico y hermoso. Y todos los mensajes que están aquí también en Facebook, fuimos diseñados para mejorar, dice Ignacio. Dice, hola Jorge, desde Argentina, saludos. Hay innumerables saludos por todos lados y les agradecemos muy, muy, muy especialmente todo esto. Miren, queridos amigos, continuamos con esto, porque estos videos después los vamos a fraccionar en videos más cortos. Todo el mundo pide videos de 9, 10 minutos. Bueno, lo vamos a fraccionar en videos más cortos, más o menos por aquí. Así que volvemos a agradecer a los saludos de Anabela Rojas, de Antonia Guzmán, los saludos que hay también en Facebook, Wilberto Alvarado, tiene también acá y dice toroides y fractales de la fuente. Sí, sí, perfecto. Miren lo que está diciendo Wilberto Alvarado, fractales de la fuente. Sí, nosotros somos fractales de la fuente. Eso es poderosísimo. Somos fractales de la fuente haciendo una experiencia todos diferente para enriquecer a esa fuente. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, amigos, si ustedes han participado de alguno de nuestros libros, El secreto de la inmortalidad, ¿Quién eres tú? Y los subsiguientes que ya están en el horno para salir, en definitiva, todos esos dicen que tenemos todo el poder ya cuando llegamos. Tenemos la sensación, o la teníamos desde chicos, que no podíamos desafiar lo que nuestros padres nos decían, lo que nuestros profesores nos decían. No eres nada, no eres nadie, no sabes nada, salvo que lo aprendas en esta vida, salvo que te formes. Es el negocio de mucha gente. Un montón de cosas que están distantes de la realidad. Tu poder es absoluto, es interior, y tu información es absoluta y abrumadora. Tú eres tu yo cuántico poderoso, con decenas, centenares de vida y de información, de sabiduría para echarle mano. Pero tenemos que tener la libertad de verlo de esa manera y de sentirlo de esa manera, de celebrar y de festejar quiénes somos verdaderamente en la profundidad, conectados con el campo y con el todo. A veces cuesta mucho abandonar aquello porque cuesta cuestionar a nuestros padres, a aquellos que nos enseñaron cosas. Hay unos truquitos, unas pisaditas que podemos utilizar muy sabiamente, que es, por ejemplo, visualizar a nuestros padres enfrente y decirles: agradezco, está bien, ustedes, como en el caso mío, por ejemplo, fue mi madre, pero no mi madre, que era mucho más espiritual y profunda y creía en su propia sabiduría. Pero ustedes, podemos visualizar esto y decir: ustedes, como yo siempre digo en todas las charlas de sanación, ustedes me enseñaron todo lo que sabían, lo que les habían enseñado. Ustedes me transfirieron lo mejor que pudieron, porque todos en la vida hacemos lo mejor que podemos. Me enseñaron y me dieron lo mejor y lo más importante que creían tener en sus vidas. Me explicaron lo que pensaban era el secreto. Para la sanación todos hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos en cada momento de nuestra vida. Podemos decir: ustedes me transfirieron todo lo que les habían enseñado, todo lo que les habían aprendido en la vida. Pero esto está avanzando muy rápidamente y hoy se aprenden otras cosas. Yo agradezco a todos aquellos que me enseñaron lo mejor que tenían, pero yo tengo una nueva versión a la que he llegado yo por mí mismo, por mi discernimiento, por mi entendimiento, y la que yo siento interiormente. Y esa es la verdad que yo adopto para mí, con adecuada reverencia a mis antecesores y a mis padres y a mis maestros,
por todo lo que me dieron en la vida. Les podemos informar en la realidad a todos aquellos que nos dijeron otras cosas que no son exactamente como son las cosas, a nuestros padres, a nuestros profesores, a nuestros maestros, les transferimos metafísicamente con nuestro pensamiento y les explicamos lo que aprendimos para liberarnos de aquello que nos enseñaron. Cada vez más el mundo está usando palabras importantes, que es a lo que nos estamos refiriendo, como es desaprender, porque el aprendizaje solo bloquea el aprendizaje pequeño en esta vida, bloquea lo que verdaderamente sabemos interiormente, bloquea nuestro poder verdadero, y eso es muy poderoso. Debemos efectuar ese viaje que queremos hacer a ese lugar en el que queremos estar, celebrando nuestro propio poder, nuestro propio ser, para estar conectados con el campo. Debemos atravesar otro camino para hacer ese viaje hacia el lugar donde queremos estar. Ese viaje debe atravesar esas capas de la duda, la culpa, la falta de autoestima. Me pasa a mí mismo en algún momento, en algún emprendimiento diariamente, cuando nos entra esa duda interior de si vale la pena o no vale la pena, de si somos o no tan poderosos como para hacer tal o cual cosa. Y nos frenamos en nuestros impulsos por evolucionar, por crecer. Nos frenamos y no sé si vale la pena, no sé si voy a poder. No nos animamos a expresar nuestro propio poder en todas sus facetas. Aflojamos, tenemos miedo de fracasar, tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a debilitarnos si fracasamos. Miren, pero todos tenemos como la obligación de ser lo mejor que podamos ser, como yo digo siempre en todas las charlas de sanación. Tenemos la obligación de ser lo mejor que podamos ser, siempre. ¿Está bien? Esto es muy importante. Todos los maestros espirituales de todos los tiempos dijeron que debemos borrar aquello que se nos fue enseñado, aquello que nos fue inculcado, que nos fue enseñado. Deberemos borrar eso, como lo hicieron todos los maestros, volver a pensar como hizo, por ejemplo, Buda, volver a pensar cómo son las cosas verdaderamente de fondo y aplicar el resultado en nuestras propias vidas. Los expertos están viendo que la evolución es poderosa, es fuertísima, pero se dan cuenta que la evolución es muy rápida ahora, es muy poderosa, cada vez más rápida. Debemos de darnos cuenta que es así, que en realidad la Tierra está entrando en un estatus de ascensión, algo diferente, hay un campo diferente. Este es un secreto cuántico que quienes nos sembraron ya lo sabían, todos lo sabían. Entre más elevada se hace la conciencia, cada vez se hace más cooperativa consigo misma, cada vez nos sincroniza más, cada vez los pensamientos se sincronizan más y se nos vuelven a dar de manera sincronizada. Es más allá de nosotros, más allá de cualquier cosa que hayamos podido esperar en esta vida. Entre más nos ayudamos a nosotros mismos, miren lo que les estoy diciendo, más ayuda recibimos del campo. No es poca cosa. Yo me ayudo y el campo interactúa conmigo y me ayuda sincrónicamente. Todos tuvimos una experiencia de estas, si la piensan detenidamente. Todos tuvimos una experiencia a donde, ay, si yo pudiera, si yo lograra tal cosa,
y las piezas se acomodan repentinamente de golpe y todo encaja y termino logrando lo que necesito. Termino teniendo aquello que parecía imposible, aparece alguien que me lo quiere brindar y todo se resuelve. Mi vida cambia instantáneamente. Esto es lo más poderoso que tenemos que aprender de la realidad de hoy. Es súper poderoso, súper importante. Más ayuda recibimos cuanto más nos ayudamos. Estas son herramientas modernas que todos ustedes pueden utilizar. Son para ustedes. Estás en un mundo donde está creciendo abrumadoramente, está creciendo rápidamente, estás saliendo de la dualidad, donde se puede ser compasivo o no serlo, pero no hay medias tintas. No podemos manejarnos de dos maneras en la vida. No podemos manejarnos en un momento de una forma compasiva y en otro momento de una forma agresiva. No existe eso. El campo está cambiando y tenemos que cambiar con él, pues él cambia con nosotros. El campo cambia con el cambio de la conciencia y la conciencia se potencia con el cambio del campo. Y como dijimos antes, sigues teniendo libre albedrío. Tienes libre albedrío, como yo digo de hace muchísimos años, alinearme con el campo o no hacerlo, para tomar lo que el campo me da o no tomarlo. Se escucha muy bajo, dicen en Facebook. Bueno, no lo sé, si puede haber problemas en ese sentido, no lo tengo claro. De todos modos, después pondremos los videos en Facebook si es que no se oye bien. Ahora, miren cómo es este cambio del campo. Yo tengo que tomar o no tomar lo que se me brinda, ¿verdad? Tengo que absorber absolutamente todo eso o no absorberlo. Está disponible para mí. No existe hacerlo a medias. El otro día alguien en una consulta de sanación, comprendiendo su dolencia y entendiendo lo que pasaba, la enfermedad y el origen de la misma, que era una vida alocada, demasiado sexual, mujeriego, materialista, él mismo me decía, pero yo puedo resolver esto, puedo hacer contigo el trabajo de resolverlo y evolucionar esto y sanarme y seguir con esta vida. No, no estaba entendiendo la base de la cosa. Es el momento de acelerar, de avanzar a paso agigantado, pero no existe hacerlo a medias. Hay que hacerlo o no hacerlo. Esto es muy importante. Hay que jugarse por lo que uno pretende de la vida. Vamos a suspender la parte de Instagram. Esto es muy importante. Muy, muy importante. Vamos a intentar también ayudar un poco. Dice aquí Claudia Donoso, vamos a tratar de responder después también en posteriores intervenciones. Pero, a ver, acá dice, había alguien que decía... no lo sé, solo el lado derecho, dice, mal de pies a cabeza, pero solo el derecho. Estos videos son maravillosos y da para pensar. Miren, si es el lado derecho, tenemos que tener claro en la realidad que es absolutamente, si es que yo soy diestra, es mi lado racional. Edith Bernal, que está preguntando, es el lado que me está matando, mi racionalidad, todo lo que yo utilizo, mi racionalidad, me está enloqueciendo, solo el lado derecho, o sea que te manejas muy bien desde el lado emocional, ¿verdad? No tengo problemas del lado izquierdo, solo el derecho, de pies a cabeza, pero dice Edith con perfección, pero solo el derecho. ¿Está bien? El derecho, mi lado derecho, refiere a mi cerebro izquierdo,
mi cerebro masculino, mi cerebro racional, y es ahí donde están mis problemas, en mi racionalidad, cuando aplico demasiado la racionalidad. ¿Está bien, Edith? Hay algunas otras preguntas. Dice Claudia Donoso, hola desde Chile. Saber cómo debemos tomar todo lo que nos toca vivir con conciencia de que no es una casualidad. Bendiciones. Claro que sí, Claudia. Es eso exactamente lo que estamos diciendo. No hay ninguna casualidad. Todo es una hermosa sincronicidad. Y hasta aunque sea dolorosa, es un aprendizaje brutal y espectacular para nosotros, que debemos entenderlo y miren, decodificarlo también, entender qué es lo que está pasando en mi vida, que me toca esto, para qué me toca y cómo hacer el mejor uso de esa sincronía. Así que, queridos amigos, como les estaba diciendo, estos videos van a ser mejorados y después van a volver a ser colgados en uno y el otro lugar para que todos tengan la oportunidad. Pero utilicen estas pequeñas herramientas, suelten el pasado, desaprendan, como decimos vulgarmente, suelten todo aquello que nos bloqueó. Los niños, antes de pasar por el colegio, tienen una intuición fantástica y tienen una conexión espectacular, que la pierden con la racionalidad que nos estaba mencionando Edith Bernal. La pierden cuando empiezan a analizar todo desde el lado racional y ya no hay nada prácticamente que lo podamos analizar desde nuestros afectos y desde nuestra intuición, desde en realidad del otro lado, fíjense cómo es, desde el cerebro derecho, que obviamente se representa en nuestro lado izquierdo, el cerebro derecho que es el cerebro femenino, por eso las féminas tienen mucho mejor conexión siempre, absolutamente, y el 75% de nuestra audiencia es femenina, porque la mujer está mejor conectada con el todo, siempre lo estuvo, por varias razones, ¿está bien? Entre otras porque tienen el cabello largo, cosa que yo también me he dejado para tratar de imitarlas en algún aspecto. Pero fíjense cómo es. En la realidad es muy importante recibir toda esa información de todo este valor. Dice, ¿cómo dice Carmen, fíjense, Carmen Sousa, dice, cómo volver a esa intuición, dice en Facebook. Perfecto, Carmen, miren qué importante es esto. Gracias por esa hermosa pregunta. Miren qué importante es, cómo volver a esa intuición. Miren cómo es. Esa intuición es siempre la primera intuición. Dice Claudia, me encantan estos temas. Saludos desde Argentina. Miren, es muy importante, es la primera intuición. ¿Qué quiere decir? Es lo primero que me viene a la mente cuando yo me cuestiono algo, cuando yo pienso en la forma de hacer algo en mi vida, cuando yo pienso en cómo sería esto, qué representa esto, qué quiere decir, la primera intuición, lo primero que me viene es eso es la intuición, pero solo la primera. Después son elucubraciones mentales respecto a la primera y si está correcta o no está correcta, y entonces entra todo nuestro razonamiento, ¿verdad? Y toda nuestra lógica, y ahí nos perdemos en un mar de argumentos mentales por una cosa y por la otra. Nos perdemos entre de los argumentos mentales. Empezamos a dar vueltas y empezamos a encontrar razones, ¿verdad? En nuestra vida y en nuestras vidas. Empezamos a encontrar razones en nuestro yo cuántico. Por eso, de aquí en más, como decíamos en el anterior video, vamos a empezar a hacer videos referidos a nuestro yo cuántico. ¿Por qué yo tengo una enfermedad? Este es el primero, por ejemplo, como el lupus,
¿Qué tiene que ver mi yo cuántico? Mis experiencias multidimensionales y cuánticas, ¿qué tienen que ver con el lupus? ¿Por qué yo termino teniendo lupus? Esto es lo que nadie entiende y lo que dificulta enormemente la decodificación. No es solo saber que esta enfermedad representa esto, yo tengo que entender por qué sucede en mi vida. Y eso es muy, muy importante. Pero miren, primera intuición, eso es lo que yo le digo. Miren, tendría que tomar en este lugar a la derecha o a la izquierda. A la derecha, ¿no? Siento a la derecha. Es una voz interior, al principio muy finita, después muy fuerte y muy poderosa, pero al principio es una voz tenue, suave. Está bien que hay que comprenderla, que hay que oírla, que hay que respetarla. Miren lo que pasa. Y hay que aprender a escuchar todo eso. Gracias, gracias, dice también María desde Chile. Gracias, dice, me operaron de cáncer de ovario y ya estoy bien. Muy bien, perfecto. Vamos a ver, ahí había problemas con la reproducción de algún punto de vista. Miren cómo es. O perdí a alguien importante en mi vida. No importa si era un abuelo o era una mascota. Miren lo que le digo, pero una mascota muy importante. Perdí a alguien muy importante y siento que tengo como que reproducirme y tengo cáncer de ovario. Para ensanchar esos ovarios y agrandar las probabilidades de volver a reproducirme y volver a reponer esa pérdida tal vez poderosa en mi vida, María Eugenia. Pero por suerte ya te operaste, ya estás bien y ahora solo resta entender para sanar totalmente esa experiencia. Pero volvemos a lo que estábamos hablando, las intuiciones. Yo les pido que ustedes respeten esto enormemente. Miren, a la derecha o a la izquierda en este camino. Entonces, esa voz instantánea dice, a la derecha. Pero nosotros miramos los caminos y el de la izquierda nos parece que, bueno, no sé, pero de repente como parece más alumbrado, de repente sería el de la izquierda. Y tomo por el de la izquierda porque mi razón me dice otra cosa y tomo por el que no es y no voy a dar nunca a donde quería ir a dar. ¿Está bien? Miren, nos han enseñado a no creer en nuestras intuiciones, nos han enseñado de una manera o de la otra. Miren hasta qué punto, vamos a hablar ya que estamos y que hay muchísima gente, tanto en Facebook como en YouTube, miren cómo es, hasta en los alimentos esto ha crecido enormemente. Miren, en biodecodificación siempre decimos que el olfato es un sentido poderosísimo, porque yo siento que, miren, siento que me huele, siento que, pero el siento no es solo el sentir del olfato, a pesar de que es uno de los sentidos más poderosos que teníamos y que nosotros empezamos a desechar por lo mental, pero nuestro cuerpo lo sigue teniendo. Fíjense cómo es. Pero pasaron determinadas cosas en la vida. Miren lo que les digo. Y las madres, cuando necesitaban determinados insumos para su cuerpo, porque estaban embarazadas desde hacía 24 horas, empezaban a consumir cosas específicamente para que su embarazo fuera mejor, porque el olfato les proveía del interés por determinadas cosas y el desinterés por otras. Pero esto funcionó perfecto, a la perfección, hasta que hace muchos años apareció una máquina que permitía hacer un análisis, en definitiva, espectrográfico de los olores. Entonces empezaron, miren qué importante, a aparecer los saborizantes, porque se pudo aislar hasta en una mínima expresión químicamente cómo se formaban los olores. Entonces empezaron a hacer saborizantes ¿cómo se llama? Tinturas químicas específicas para que nos den un sabor o un olor a algo,
¿verdad? Pero es solo una ficción química. Y eso se le empezó a poner, si ustedes se fijan, los alimentos que compran en el supermercado dice saborizantes y X cantidad de cosas, no siempre dice naturales. Miren, eso fue cambiando poco a poco, ¿verdad? Dice saborizantes o saborizantes de olor natural o de sabor natural, pero no son naturales. Entonces miren lo que pasa, las industrias están engañando a nuestro cerebro permanentemente y le están poniendo sabores, micromoléculas, como decíamos en la homeopatía, micropartes de tal y cual cosa que engañan absolutamente a nuestro organismo. Y nuestro organismo termina consumiendo lo que no quiere consumir, lo que no debería consumir. Y esta es una de las razones poderosísimas de la obesidad. Nuestro organismo consume lo que piensa que sería saludable para él. Pero como hay saborizantes químicos y un montón de cosas con las que se les ha cambiado el sabor y el aroma a los alimentos que se nos brindan, nos engañamos y consumimos lo que no tenemos que consumir, lo que nuestra conciencia no quisiera consumir, ¿verdad? Esto pasa en absolutamente todos los animales también actúan exactamente de la misma forma. Y esto es fabuloso, pero en la medida que se empezó a implementar el uso de saborizantes y de moléculas que proveen el olor a, ¿verdad? Nos engañan el olfato y nosotros comemos determinadas cosas que nos son apetecibles en este momento, que en realidad no nos son beneficiosos. Cuando todo era natural, no pasaba. Y miren, los reto que hagan algo, un experimento fantástico, miren, fantástico, que busquen alguna foto, miren, que busquen alguna foto que tenga 100 años, 150 años, miren lo que le digo, 150 años, en París, en Londres, en Nueva York, ¿verdad? La gente con gorro, con frac, etcétera, vestida en las calles, en determinada, que busquen alguna actividad importante en París, en Londres, en Moscú, ¿verdad? En Nueva York, que busquen una actividad importante, encuentren una foto de más de 100 años y busquen un gordo. No lo van a encontrar. Les va a costar muchísimo encontrarlo. Los cambios de la industria alimenticia, nos fueron engañando y terminamos consumiendo alimentos chatarra, que son baratos para la industria y que son un enorme negocio para la industria y un pésimo negocio para nosotros. Y esto está basado en el mismo principio que hablamos al principio en el primer video, en el principio de la homeopatía, donde es suficiente una pequeña gota para darle la idea al cuerpo de lo que yo quiero que suceda. Esto es muy importante, es el principio de la sincronicidad, lo que yo quiero de la vida. Queridos amigos, acá dice Patricia Valverde, yo tenía una intuición muy fuerte, pero por alguna razón me bloqueé y ahora es muy débil. ¿Qué puede hacer o qué debo hacer? Dice, muy bien, perfecto, una hermosa
una hermosa, dice Suji, dice la intuición, es una certeza, un saber del alma. Sí, miren lo que les voy a decir. Ustedes, todos ustedes, alguna vez tuvieron una certeza absoluta, como dice Su, de hacer esto en mi vida. Y todo el mundo nos dijo, no, pero es una locura, eso no va a funcionar, te va a ir mal, va a ser espantoso. No, 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 no. Yo siento que es lo que tengo que hacer y lo hicimos, pero no dije siento, no dije pienso, ¿está bien? Y lo hicimos y nos fue fantásticamente bien, pero como dijimos más atrás, tenemos que estar perfectamente conectados con el campo. Siempre cuando pretendemos que eso nos vaya bien, porque estamos conectados para recibir la intuición y estamos conectados para generar la sincronicidad que necesitamos para avanzar en ese camino, en ese poderoso camino de las intuiciones. Así que, bueno, queridos amigos, aquí damos por terminado estos dos pequeños bloques de sincronicidades para que todos entiendan que no existe en la realidad, no existe desde ningún punto de vista, nunca existe en definitiva el azar, no existe la suerte, ¿verdad? No existe nada de eso. Hay mucha gente preocupada preocupada en lograr que la gente crea en la suerte como último recurso. Miren cómo es, los gobiernos, ¿no? Los gobiernos tienen y autorizan y tienen casinos donde la gente juega pensando en el azar y pensando que va a tener, ¿verdad?, un retorno, va a tener una posibilidad de tener lo que nunca tuvo. Y los gobiernos mismos autorizan eso, ¿se dan cuenta? Y la gente pierde totalmente su dinero. Generalmente gente que obviamente no tiene la intuición necesaria para no hacerlo, como estábamos diciendo recién. Y entonces, obviamente, pierde absolutamente todo su dinero en eso, en favor del Estado, que de repente lo gana, o alguno en un casino, ¿no? Que lo gana y lo pierden absolutamente todo en pos de lograr lo que nunca tuvieron. Si tengo suerte, pero miren, ahí entran otras cosas, como decían muchos, ¿no? Ley de atracción y otras cosas más. Si yo no tengo suerte y juego a eso porque pienso que voy a tener suerte, y si a mí nunca me llega nada y no me alcanza y todo lo demás y juego, pues menos me va a alcanzar seguramente, porque no salgo de mi ciclo, en definitiva, el que yo debo romper. Bueno, queridos amigos, fue un verdadero placer encontrarnos esta tarde, y todos los domingos vamos a hacer ahora charlas de este tipo sobre temas profundos, importantes, mucho más allá de la decodificación, pero vamos a hablar de la decodificación de la vida en general, de cosas mucho más importantes en la vida, de las cosas que nos pasan en la vida y de cómo mejorar nuestra intuición. Como decía perfectamente Patricia, me bloqueé. Tenés que analizar, Patricia, cuándo te bloqueaste y por qué te bloqueaste. Y si vos lo vas analizando, vas a encontrar a dónde vino tu racionalización, por algún palo de la vida o por algo importante. Muy bien, queridos amigos, ahora que tenemos números maestros en las transmisiones, vamos a dar por concluida esta transmisión de hoy, habiendo sido un placer encontrarme con todos ustedes y con quienes pusieron deditos y corazones, que agradecemos muy, muy especialmente. Fue un verdadero placer para mí. Muchas gracias, dice Patricia Valverde, pura vida para todos. Namaste.